que está sentado en el trono. Vamos a compartir la palabra en esta mañana. Y la semana pasada les hablé de que íbamos a hablar de 5 textos bíblicos que nos aseguran en momentos difíciles, que nos dan seguridad en los tiempos complejos. El primero, la semana pasada, fue Juan 3:16, que vimos allí que el amor de Dios va más allá que los límites humanos. Luego dijimos que el amor de Dios es algo concreto. Él dio a su Hijo. No solo habló de amor, dio a su Hijo. Dijimos que el amor de Dios está abierto para todo aquel que cree. Y que por lo tanto, en tiempos difíciles, la seguridad de la salvación está puesta en nuestras manos, porque todo aquel que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Hoy día quiero invitarles a ver Romanos 6:22. Romanos capítulo 6, el verso 22, que dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como final, como el fin último de todas las cosas, la vida eterna. Espero que este mensaje hoy día sea más breve que el que acostumbro a hacer, pero quiero también ser suficientemente claro en compartir la palabra de Dios. El libro de Romanos, o la carta, la epístola de Romanos, está escrita por Pablo y es la carta doctrinal más importante que nosotros encontramos en la Biblia, pero sobre todo en el Nuevo Testamento. En cada uno de los capítulos del libro de Romanos hay una enseñanza, y más de una. Se nos enseña que Dios creó al ser humano, pero creó todo lo que existe, y Dios nos habla a través de la creación, etc. Nos habla de que aquel que no ha conocido nunca a Cristo, porque vive una cultura distinta, Dios va a juzgarlo según su conciencia y sus obras. Nos habla de que Cristo vino para salvarnos, y en Romanos 5:8 dio su vida por nosotros los pecadores sin merecerlo. Dice Romanos 5:1, Él nos dio paz. De allí en adelante los capítulos van hablando. El capítulo 8 dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y en medio de todo esto, en el capítulo 6 habla acerca de la obra del Señor directamente en el corazón de los hijos suyos. En Romanos 6:22, el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos recién convertidos en Roma y que no tienen mucha claridad acerca de lo que deben creer y cómo debe ser la doctrina sobre la cual fundarse. En Roma son burlados, en Roma son perseguidos, en Roma son maltratados por ser cristianos. Tienen que esconderse en las llamadas catacumbas para poder tener sus cultos, tienen que aislarse de la ciudad, encerrarse y no decir que son cristianos, porque si no los matan. Más adelante, un poco más adelante, incluso cuando es quemada Roma, dicen que la ciudad fue incendiada por los cristianos, siendo que Nerón es el que mandó incendiar la ciudad porque quería probar qué tan segura era la ciudad, y mandó prenderle fuego por distintos lugares para saber si se podía apagar pronto, y se quemó más de la mitad de Roma, muriendo miles de personas. Le echó la culpa a los cristianos. Entonces, en medio de todas estas persecuciones, temores y todo, el apóstol Pablo dice más. La palabra más es lo mismo que decir pero. Pero, hay un pero que Dios pone a la situación humana. Hay un pero que Dios pone a las condiciones difíciles que vivimos en la sociedad. Lo primero, ahora nosotros tenemos una realidad que es distinta a la realidad del mundo. Ahora, en este instante, en este momento, desde que nos entregamos a Cristo, hemos sido libertados del pecado.
Y el primer efecto que Dios nos hace es que Dios nos libera, Dios liberta, Dios corta cadenas. Dios corta cadenas de vicio, Dios corta cadenas de relaciones, Dios corta cadenas económicas, Dios corta cadenas de ataduras de distintos tipos. Muchas cadenas que nosotros mismos hemos levantado y tenemos casi como excusa el echarle la culpa al diablo. Y como hemos dicho en, no sé, predicaciones, en estudios, sermones, pobre diablo, le echamos la culpa de todo al pobre diablo. Pero muchas veces las responsabilidades son nuestras. Nosotros nos hemos atado con compromisos que no correspondían. Nosotros nos hemos atado al firmar documentos. Nosotros nos hemos atado al entrar en relaciones que son tóxicas, en relaciones que son enfermantes. Nosotros hemos tomado decisiones muchas veces que han traído dolor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Han traído tensión emocional, estrés, dolor, angustia, tristezas. Han traído quiebres matrimoniales, quiebres familiares, han traído situaciones que son contrarias a lo que Dios quiere, y muchas de esas decisiones las hemos tomado nosotros y hemos sido encadenados. Ahora, ¿quién ha estado detrás? Por supuesto, el que asusa las mentes para ir en contra de Dios. Aquel que vino a hurtar, matar y destruir, el diablo, el enemigo, el mentiroso, el falso, el engañador. Y nosotros hemos sido atados por tantas cosas. Y hemos tenido ataduras que nos han perseguido por años. Ataduras que nos han perseguido en el tiempo. Hemos sido perseguidos o hemos tenido esta persecución de parte del enemigo que nos tiene encadenados por mucho tiempo. Algunos están encadenados a traumas del pasado, a traumas de infancia. Algunos están atados a experiencias dolorosas de sus familias. ¿Cuánta gente hoy día no se quiere casar porque dice que conozco amigos, familiares que han perdido el matrimonio, se han separado, han terminado quebrados? Yo no me pienso casar. Y ese ejemplo ha terminado siendo una atadura para el que viene después. Muchas veces se han dado ese tipo de situaciones. Hemos tomado decisiones que son las menos adecuadas y después tenemos que cargar con esas decisiones. Todo nos ha pasado. A todos nosotros nos ha sucedido en algún momento, pero la Biblia dice que en medio de la vorágine del mundo, en medio de las crisis, la primera cosa que sucede cuando nosotros nos entregamos a Cristo es que Dios nos liberta, y en otra forma de decir, Dios corta las ataduras. Dios rompe el cepo, Dios rompe la cadena, rompe el candado. Hemos sido liberados, hemos sido libertados del pecado porque Dios es un Dios libertador. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando conocemos a Cristo, somos liberados, se cortan las cadenas, se cortan las ataduras, y por supuesto el dolor de aquella atadura es transformado y es cambiado en nuestro sistema. Lamentablemente, muchas veces las consecuencias de nuestras decisiones nos siguen a lo largo de la vida, nos siguen a lo largo del tiempo. Le he contado de aquel hombre que era en la cárcel, que habiendo asesinado no sé cuánta gente, se convirtió en la cárcel, salió de la cárcel, se transformó en evangelista, pero él abría la camisa y tenía cicatrices por todos lados, no por haberse entregado a Cristo y por haberse transformado en un evangelista. Las cicatrices desaparecieron. Muchas veces las cicatrices siguen allí, ya no nos causan el daño de antes, ahora son simplemente un testimonio de lo que vivimos antes, pero para llegar a eso tenemos que ser libertados. Y la primera cosa para nosotros vivir en el tiempo que vivimos, con la esperanza de la gracia de Dios, es que al entregar nuestra vida a Cristo, Él corta ataduras. Entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, si yo me entregué a Cristo, pero sigo atado, ¿cuál es el problema? ¿El problema lo tiene Dios? ¿O el problema que soy yo el que no me dejo desatar? Porque si hay algo que he aprendido por muchos años, es que Dios es perdonador, pero nosotros no nos perdonamos. Y nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Le pedimos al Señor, Señor, perdóname por haber dicho tal cosa, por haber hecho tal cosa, por haber pensado tal cosa, por haber, Señor, afectado a tales personas. Y Dios dice que si nosotros lo hacemos con todo el corazón, Él nos perdona. Pero luego nosotros empezamos, pero yo fui tan malo, he sido tan malo, he hecho tantas cosas equivocadas, dañé a tal persona, dije esto. Oye, si Dios ya te perdonó,
pero yo no me perdono. A veces nosotros no nos perdonamos y vivimos una vida esclavizada a las crisis porque no hemos sido capaces de perdonarnos a nosotros mismos lo que Dios nos perdonó y tal vez hasta lo que la gente ya nos perdonó. Pero nosotros no nos perdonamos. Nosotros nos cuesta perdonar. Hay una anécdota, una historia de George Washington. George Washington tenía su casa en el campo, entró alguien a robar y le robaron. Y por supuesto hay que tomar a esa persona y en ese tiempo estaba permitido, sin llevarlo a tribunales ni mucho menos, que si encontraban al ladrón podían o cortarle las manos o ahorcarlo. Y George Washington da la orden: ahórquenlo. Y salen a buscar la gente y lo encuentran al ladrón. Y cuando le llevan al ladrón, él se acuerda de una frase que le dijo su madre cuando niño. Su madre le dice: no siempre las cosas son como se ven. A veces hay razones detrás de las situaciones. Y él se quedó pensando en eso y dice: traigan a ese hombre y le pregunta: ¿por qué me robaste? Y él le dice: mi madre tenía necesidad. Mi madre tenía hambre, mi madre necesitaba ser llevada al médico, mi madre tenía que ser atendida. Y la única posibilidad de ayudar a mi madre era robando esto. Ahora yo, después que atendiera a mi madre, iba a juntar el dinero y iba a traerlo, pero en este momento tenía la urgencia, la necesidad. Y George Washington, que había dado la orden de ahorcarlo, él piensa y dice: no siempre podemos nosotros tomar las decisiones a primera, tenemos que aprender a perdonar. Y a veces la gente nos perdona y a veces la gente nos entiende, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, y nosotros nos culpamos y nosotros decimos: no, yo fui culpable, yo soy responsable, y empezamos a acusarnos. Primer elemento: nosotros, para poder ser completos, para vivir de mejor manera en este mundo que nos rodea, tenemos que aprender que si Dios nos perdonó, nos hizo libres, y hemos sido libertados del pecado, pero al mismo tiempo una vida que ha estado fundada en errores, una vida que está a lo mejor rodeada de gente con maldad, o a veces hemos caminado sin ningún sentido. Dios hace una obra maravillosa con nosotros. Estaba pensando que esa frase, que el cementerio está lleno de gente con buenas intenciones, yo diría que el infierno también. El infierno también está lleno de gente que tenía buenas intenciones, pero no hizo lo que correspondía. El Señor nos libera, y miren lo que dice después el texto bíblico en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. A pesar de habernos equivocado tanto y a pesar de haber fallado tal vez muchas veces, o tal vez no nos hemos equivocado tanto, pero con una falla es suficiente, habiendo fallado y habiéndonos equivocado, aún así Dios nos liberó y nos consideró para ser siervos, para ser sus servidores, para ser sus trabajadores, para ser aquellos que trabajan y viven para Él. La Biblia dice en Apocalipsis que el Señor nos tomó para hacernos príncipes y sacerdotes, princesas y sacerdotisas. Dios nos ha puesto en una condición tal que, aunque el mundo nos apunte con el dedo como incapaces, como gente que tiene pensamientos locos, que mire, creen en un Dios que no han visto nunca, cierran los ojos y se ponen a hablar como si hablaran con Dios, cuando Dios no existe. Hay gente que se burla de esa manera con nosotros, pero Dios no mira la burla del mundo ni mira a los demás. Él tiene un propósito: nos libera y nos transforma en sus siervos, y no solo siervos, príncipes, princesas. En el reino de Dios nosotros no somos cualquier cosa. La Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos somos hijos de Dios, siervos del Altísimo, y luego dice: y hemos sido titulados como príncipes, como princesas, como sacerdotes, como sacerdotisas del Rey Altísimo, del Dios Santo. ¿Cómo no agradecer a Dios que cuando el mundo está atribulado, todo perdido, nosotros tenemos promesa de cosas grandes, promesa de cosas completas? Tenemos promesa de siervos, de príncipes, de sacerdotes. Tenemos la realidad es que vamos a vivir con el Señor para siempre, que tenemos promesa de vida eterna. Y agrega: y esto tiene frutos: haber sido liberado,
haber sido puesto como siervos de Dios, tiene un fruto: tu santificación. La santificación es una doctrina tremendamente interesante del Nuevo Testamento, que de alguna forma significa perfeccionamiento espiritual. O sea, el primer fruto que Dios produce en nosotros, además de cortar las cadenas y hacernos sus siervos, es que empieza a perfeccionar nuestro espíritu. Empieza a perfeccionar, y esa perfección se va aumentando cada día hasta que se transforma en un fruto. Es como la semilla que va creciendo, que luego da la flor, se transforma en un pequeño fruto que está verde primero hasta que llegue su momento de madurez. Es un proceso. Pero lo que Dios hace con nosotros, además de liberarnos, además de transformar en sus príncipes, princesas, siervos, sacerdotisas, sacerdotes, además de eso, produce en nosotros un perfeccionamiento espiritual que va convirtiendo nuestra alma. Hoy día en el estudio del devocional de hoy día vamos a hablar de la conversión, cómo el Señor convierte, cómo Dios hace nuevas todas las cosas, cómo Dios se toma el tiempo para cambiar una cosa por otra cosa hasta el final transformarnos Él quiere, en lo que Él quiere que seamos. Así que cuando a veces el mundo nos habla de tantas cosas negativas, miren la grandeza que Dios nos dice. Nos libera, nos hace siervos, nos perfecciona, nos transforma en sus príncipes, en sus sacerdotes. Y al final, y dice, y como fin, como teleos, como el punto de meta, la meta final de la vida, es que Dios nos da vida eterna. Y nos da vida eterna no solamente como una promesa emocional. No, si ustedes no van a morir nunca, ustedes van a vivir para siempre. Como el hombre y la mujer a través de los siglos han tenido tanto miedo a la muerte, bueno, un buen mensaje es que no vamos a morir, claro. Y uno, desde el punto de vista del mensaje humano, no va a morir, es tremendo, es extraordinario, es fantástico. Pero cuidado, este no es un mensaje emocional, no es una promesa en el aire, no es una verdad para tratar de calmar emociones o calmar mentalidades confusas. La promesa de Dios es que hay vida eterna para nosotros. Así que aunque el mundo nos persiga, y aunque el mundo está en contra nuestra, y aunque el mundo quiera destruirnos, la finalidad de Dios se cumplirá. Y la vida eterna que nosotros alcanzamos en el momento en que nos entregamos a Cristo, se materializará en la venida de Él por sus hijos y en la eternidad, aún después de haber muerto a esta vida, porque esta vida es solo un dormir para despertar para siempre, y no morir jamás. Hay unas versiones del Nuevo Testamento que cada vez que dice vida eterna, ellos les cambiaron la frase y dice una vida que dura para siempre. Y se entiende. El Señor nos ofrece algo que dura para siempre. No es que nos vamos a ir al cielo por 6 meses. No es que nos vamos al cielo para decir, bueno, ¿cuántos años vivió en la tierra? Vivió 60 años, ya vamos a darle 60 años en el cielo. Como un vale por. La vida es eterna. La presencia ante Dios no termina. La presencia ante Dios se extiende por los siglos de los siglos. La vida en la presencia del Señor, la vida eterna, no tiene fin. Y mire, para algunos que les interesa mucho esto, que puede interesarles, no envejeceremos, ya no habrá dolores de hueso, ya no andaremos con la ciática, ya no andaremos con la artrosis, ya no andaremos con problemas de memoria, ya no andaremos con cansancio constante. ¿Sabe lo que habrá? Una vida hermosa, eterna y gloriosa. Por lo tanto, la semana pasada, cuando habíamos Juan 3:16, nos dice que nosotros podemos enfrentar la vida, aunque tengamos ataques por parte de los que nos rodea, sabiendo de que de tal manera Dios nos ha amado que fue capaz no solo de hablarnos de amor, sino darnos a sus hijos. En el mismo tiempo nos dijo, si nosotros creemos, no nos perderemos, y Él nos dará vida eterna. Y hoy día, a través de Pablo, la palabra nos dice que Él nos libera, corta ataduras, corta cadenas, nos da su perdón, nos transforma de lo que somos, lo que podemos ser. ¿Qué somos nosotros? Yo soy el hijo del jardinero, honrada y honrosamente, hijo del jardinero. Y mire lo que me toca, príncipe, sacerdote del Dios Altísimo, siervo del Señor. Usted, hijo de un comerciante, hijo de un trabajador, hijo de un obrero, hijo de un empleado, hijo de una familia modesta, sabe,
Así partimos. Pero la obra que Dios hace es una obra grandiosa y gloriosa. Por el solo hecho de creer en Él, usted ya tiene un título, usted es príncipe. Usted para Dios es sacerdote, para Dios usted es el siervo del Altísimo. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Si a veces las luchas de la vida diaria nos tienden a hundir, pero estas certezas tienen que levantarnos, animarnos y ponernos de pie. Así que cuando vengan ataques del enemigo, cuando vengan palabras deshonestas, cuando vengan temas que le van a ofender y que le van a maltratar, recuerde que el amor de Dios es tan grande que todas estas cosas resbalan, pero lo que Dios nos da vive para siempre. Recién escuchaba un canto y por eso le pedí a Ingrid que pusiera ese canto que recién pusimos. El dinero puede llenar muchas cosas. El dinero puede comprarte muchas cosas. Pero hay una cosa que solo Dios hace y que Dios pone una vida completa en nosotros. Es hermoso ese canto. A mí me gustó mucho ese canto. Es un canto en que nos dice que lo que Dios nos da no tiene comparación con lo humano. Porque Dios es bueno. Porque Dios es grande. Y porque Dios es todopoderoso. Acaba de pasar una moto con todo el ruido, no sé si alcanzan a escuchar, pero eh, es, Dios es grande y Dios es maravilloso. Así que esta semana, si hubiesen pruebas, si hubiesen dificultades, o en lo que viene hubiesen pruebas y dificultades, no nos olvidemos nunca que lo que de Dios viene es mucho más grande, es mucho más completo y más poderoso. Que la bendición de Dios sea con cada uno y que tengamos una linda y hermosa semana. Que Dios nos bendiga. Al que está sentado en el trono.